Hola amigos y amigas, regresando de visitar el casco histórico de Suchitoto, he llegado a una de las cascadas más emblemáticas que existen en El Salvador. Soy Eduardo Crespín y te invito a vivir juntos la literatura, la cultura y el arte. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Me encuentro en la cascada Los Tercios, ubicada en la quebrada Las Ánimas, a tan solo 1 kilómetro de la ciudad de Suchitoto, en el desvío hacia Cinquera. En este sitio se encuentra una de las cascadas más hermosas de El Salvador, que es visitada por muchos turistas nacionales y extranjeros atraídos por la presencia de este tipo de formaciones rocosas. La cascada Los Tercios tiene una creación natural de piedra hexagonal vertical unida. Muchas personas pueden admirar por su estructura y tamaño, alrededor de las cuales se han creado mitos en la zona, pero hoy te contaré la verdad de las cosas. El lugar se sitúa en un terreno privado donde la entrada cuesta $2. Si traes vehículo, puedes dejarlo en el área de estacionamiento, ya que cuenta con policías de turismo. Este sitio se sitúa en una zona boscosa, desde donde se puede observar el lago Suchitlán. Pero, ¿qué es una cascada? Una cascada es una caída de agua que se produce por una determinada altura como consecuencia de un notorio desnivel en el cauce del río o quebrada. Es así que la cascada Los Tercios tiene una peculiaridad. En época de verano su cauce se ve disminuido, ya que se alimenta de agua lluvia. Es así que si vienes y no ha llovido, es posible que la encuentres seca, tal como tristemente me pasó a mí. Sin embargo, en invierno se mantiene con un caudal bastante grande, por eso muchos turistas vienen en época de invierno. En la ocasión que venimos estaba seca, sin embargo habían pozas que dejaban caer pequeñas cantidades de agua. También noté desde lo alto de la cascada cómo los árboles conviven con las rocas hexagonales del lugar, creando una atmósfera de paz en el área. La altura de esta cascada es de 10 metros, de las cuales están acotadas por diversas piedras. Se desciende por un camino de rocas, de los cuales se debe de tener precaución por la pendiente y las piedras que se encuentran flojas. Hay que tener mucha precaución al bajar. En este sitio existe una leyenda muy curiosa. Se dice que en este sitio vivía hace muchos años una familia adinerada que tenía un almacén de telas. Tenía una hija que se había enamorado de un joven indígena, la cual ambas familias tenían problemas, por lo que nace una maldición que consistía en que la familia adinerada iba a fallecer y su almacén de telas se iba a convertir en rocas. También existe otra leyenda que dice que en las profundidades de la poza habita una pescadita de oro y que en el invierno le da vida a la cascada. Pero si te la encuentras, tiene dos opciones: una, quedarte
en una locura o morir. Me dio mucha curiosidad este tipo de piedra y les traigo más información al respecto. Primero, a este tipo de piedra se le conoce como prisma, como base poligonal, normalmente hexagonal, pero también existen de 7 u 8 caras. Según la geología, la formación de estas columnas se producen porque la lava basáltica al enfriarse se solidifica pero disminuye en su volumen, de modo que se cuartea en forma de prisma de distintos tipos, generalmente hexagonales, formando unos conjuntos característicos en muchos relieves volcánicos. El tamaño de las columnas vienen determinadas por la velocidad de enfriamiento, siendo la más grande producto de tiempos de enfriamiento más largos, aunque la mayoría de las columnas basálticas son prismas hexagonales. Pueden encontrarse en formas prismáticas de 4 a 8 lados. Según la revista de Geociencia de México menciona, la razón por lo que generalmente se desarrolla en la sección hexagonal en la naturaleza es según experimentos de Melt 1874, porque bajo esta forma el esfuerzo requerido por las superficies de crujimiento es menor que con otras figuras geométricas, que por tener menos lados requieren por cada una de sus superficies mayor cantidad de esfuerzo para desarrollarse. Dicho de otro modo, el nivel de esfuerzo y energía necesarios para que se genere una diaclasa entre dos puntos es inversamente proporcional al número de caras del prisma, ya que entre más números de caras tenga el prisma, el área de la cara de la columna a formarse es menor y requiere de menor esfuerzo, razón por lo que los prismas adquieren preferentemente la forma hexagonal. Estos tipos de prismas basálticos se encuentran alrededor del mundo, como en Alemania, España, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Reino Unido, República Checa, África, Asia, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y Oceanía, lo que hace pensar que tenemos un espacio muy importante que hay que proteger. Otra teoría muy personal es que aquí descansan los restos de una pirámide que fue soterrada y que si se hicieran excavaciones encontraríamos restos de algún centro ceremonial. Si tuviera los recursos económicos, haría una excavación, no lo duden. Al caminar un poco por los alrededores, encontré un mirador con sendos columpios y una vista espectacular del lago de Suchitlán. Lástima que no vendían comida típica. Si así lo hicieran, sería una experiencia que rayaría en la perfección.
Me despido de la cascada Los Tercios, invitándote a seguir pendiente de mi canal de YouTube, ya que cada semana te traigo nuevos lugares que conocer. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.